Bien, vamos a desarrollar un tema que se llama actividades nefastas de la serpiente antigua. Es el tema. Vamos a verlo en varios bloques. Vamos a verlo en 7 bloques más o menos. Un bloque es de varias citas en las cuales vamos a ver esas actividades que están activas hoy por parte del enemigo. Vamos a ver ahí en Job capítulo 2, verso 1. Un texto muy conocido. Y dice así: Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él, para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Notemos en este primer bloque, hermanos, cómo es que esta actividad proveniente del enemigo es aflicción. Él aflige con enfermedades. Sí, claro, entendemos de antemano esto, que es conforme a la permisión de Dios. Sí, él aflige con enfermedades. Y luego vamos a seguir viendo más. Dice, hay una cosa ahí que dice, vemos ahí, dice: aun cuando tú me incitaste contra él para que le arruinara sin causa. El enemigo incita en esta parte a Dios para que castigue y arruine la vida de Job. Y es lo que está haciendo ahora. Constantemente lo está haciendo. ¿Sí? Y él es el instrumento para afligir con enfermedades a la humanidad. Veamos otro texto. En Lucas capítulo 13, verso 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Notemos esto. Todas las enfermedades son espíritus, son espirituales, ¿sí? Vienen de parte del enemigo. Son espíritus de enfermedad, dígase diabetes, lo que sea, cualquier enfermedad, son espíritus. Aquí lo dice la palabra de Dios. Tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar
de esta ligadura en el día de reposo. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Veamos que Satanás afligió a esta mujer por el tiempo de 18 años. Esta mujer estuvo sufriendo ese espíritu de enfermedad por 18 años. El autor era el diablo, Satanás, pues, ¿sí? Ahora, los otros que estaban guardando el día de reposo, reprendieron a la gente, ¿sí? Y decían que no se debía sanar en ese día. Pero Dios sabía, Jesús sabía que ellos no lo respetaban y les llamó hipócritas, ¿sí? Entonces, dice él, no se le debía de desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decirle estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Hoy en día Dios sigue haciendo milagros, sanidades, prodigios. Y la gente, el pueblo de Dios, se regocija y nos regocijamos por las cosas gloriosas que está haciendo Dios constantemente en nuestras vidas. Todos tenemos milagros. El milagro más grande es el de la salvación. Y siguen muchos milagros más que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Todos tenemos un testimonio, todos tenemos algo de qué agradecer al Señor. O mucho de qué agradecer al Señor por todas las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas. Otra cita, Hechos 10:37. Y vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El diablo oprime. El diablo cerca a las personas con enfermedades, con presiones, con depresiones. Sigue haciéndolo hoy día, en este momento, el diablo lo sigue haciendo. Veamos otra cita, 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, está hablando Pablo, me fue dado un aguijón, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya. Ahí estamos viendo, hermano, que hay un mensajero. Y ese mensajero está gobernado por Satanás. Pero por sobre Satanás está el Señor Todopoderoso. Sí. Él se presenta delante de Dios y le pide permiso. Él no puede hacer lo que él quiere. Él está subordinado al Señor, al gran yo soy, al Dios eterno, al Todopoderoso. ¿Sí? Entonces, Pablo le decía que lo sanara, que le quitara eso. Pero el Señor le decía, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aleluya. La gracia es la presencia, el favor y el poder de Dios. Es una fuerza, la fortaleza celestial que se le da a los que invocan a Dios.
Disfrutarán de esa gracia los creyentes fieles que aceptan sus debilidades y dificultades por causa del Evangelio. Cuanto mayores son las debilidades y las pruebas por Cristo, tanta más gracia Dios dará para cumplir su voluntad. Lo que Él da siempre basta para vivir, trabajar por Él y soportar los sufrimientos y los aguijones en el cuerpo. Mientras el creyente se acerque a Cristo, éste le concederá su fortaleza celestial. Las debilidades deben ser motivo de satisfacción para todos los que logran ver el valor eterno que tienen, porque a causa de ellas el poder de Cristo permanece en los creyentes, en los cuales vive durante su peregrinaje en esta tierra rumbo al hogar celestial. Aleluya. Veamos, este primer bloque habla sobre que Satanás aflige con enfermedades a la gente. Vamos a ver en Mateo capítulo 12, verso 22, segundo bloque, Mateo 12, 22. Entonces fue traído un endemoniado. Fue traído a él, a Jesucristo, un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera de los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Vemos un reino gobernado por Satanás, pero un reino opuesto al gobierno de Dios, un gobierno, o sea, un reino opuesto al reino de Dios. Él gobierna ese reino, ¿sí? A él están sujetos todos los espíritus que fueron revelados, se revelaron delante del Señor en el cielo. Esa rebeldía que Él causó en el cielo, la tercera parte de los ángeles están al servicio de Él. Se formó un reino de maldad. Y el más grande de ese reino, Satanás, él gobierna ese reino, pero ese reino está opuesto al reino de Dios. Segundo bloque, vamos al tercer bloque. Primera de Crónicas 21, 1, 14. Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 21. Dice así, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada a Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Qué será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel. Y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos,
con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra. Que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Notemos, Satanás incitó a David a que hiciese algo que no estaba correcto, que no estaba bien hacerlo. ¿Por qué? Porque equivalía a que el hombre se envaneciera, se enalteciera. En este caso David, si vemos que Dios le manda que escoja uno de los 3 castigos. Pero miren nada más, Dios permitió que Satanás tentara a David después que David había logrado mucho y obtenido grandes victorias. Deben notarse las siguientes verdades en cuanto a la tentación de David por parte de Satanás. Satanás significa adversario. Decíamos, ¿por qué? ¿Cuál fue el pecado de haber hacer un censo en Israel? Y aquí está la respuesta. Satanás se opone activamente al esfuerzo del creyente por conformarse a la voluntad y a las justas normas de Dios. Con frecuencia Satanás orienta su actividad a la mente humana, principalmente mediante el engaño. Él engañó a David haciéndole pensar que Dios aprobaría ese censo de la nación. A Satanás le encanta hacer caer a los creyentes en los pecados del orgullo y de la vanagloria. Obsérvense que después de las grandes victorias y logros de David, que Satanás pudo ganar pie en la vida del rey. Dios hirió a Israel. La consecuencia del pecado de David la llevó Israel. Es probable que el pueblo de Israel simpatizara con el deseo pecaminoso de David de contar al pueblo. Joab mismo sabía que contar al pueblo era un gran pecado que haría culpable a todo Israel. Por lo tanto, probablemente una mayoría del pueblo era culpable de favorecer el censo de Israel a consecuencia de su espíritu de orgullo nacional. Ellos participaron en el pecado de David y fueron sometidos a juicio. De ahí, hermano, que cuando un líder está pecando gravemente delante de Dios, está arrastrando tras sí a los demás, está trayendo juicio no solamente sobre sí mismo, sino sobre toda una congregación, sobre toda la gente que lo sigue. Porque un ciego guía a otro ciego, los dos van a caer en el hoyo. Es terrible esto. Eso es un ejemplo para hoy, para todos los que están actuando de manera inconveniente, mal, delante de Dios, porque pueden atraer juicio de Dios sobre sus vidas y sobre las vidas de los que lo siguen. Aleluya. Él le dijo: he pecado gravemente. David reconoció su pecado. Pecó al enorgullecerse personalmente de que Dios lo usara para grandes propósitos en el reino de Israel. Muchos se enorgullecen por lo que Dios está haciendo a través de ellos, y ese es un pecado grande porque viene la caída enseguida. Y fíjense bien, Dios lo usó para grandes propósitos en el reino de Israel. Al contar al pueblo, él estaba procurando exaltarse a sí mismo y exaltar a Israel y confiar en la fortaleza nacional de ellos. Tal jactancia inevitablemente lleva a un espíritu de confianza en sí mismo y superioridad, y a una manera de vivir en la que ya no predominan la fe y la humildad. David debió haber recordado que todas las victorias de Israel se habían logrado con la ayuda de Dios. De igual manera, los creyentes nunca deben gloriarse en su propia grandeza en el reino de Dios, sino en su propia debilidad, para que repose sobre ellos el poder de Cristo. ¿Qué hizo Dios? Envió una peste. David confesó su pecado, se arrepintió sinceramente y fue perdonado. Pero Dios llevó a cabo el castigo temporal sobre él y sobre el pueblo. El hecho de que a menudo el pecado recibe castigo divino aún después de la conversión y del perdón es un reiterado principio bíblico. Al hacer que sus hijos desobedientes sufran las consecuencias temporales del pecado, Dios respeta su propia ley, defiende su propia autoridad, purifica a su pueblo y se muestra como un gobernante justo. Escoge pues, dice el profeta, escoge pues, dijo el profeta Gad a David, 3 años de hambre o 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová.
Esto es la peste en la tierra. Y la peste es ocasionada por la desobediencia, pues, pero habla de la espada. Y esa espada que ha pasado en diferentes ocasiones en todo el mundo. Esa espada para afligir a la humanidad, para que recuerden que hay un Dios todopoderoso en el cielo y está esperando para que la gente se humille delante de él y pida misericordia. David le dijo, estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo. Porque no caiga en manos de hombres, porque en las manos de los hombres, en los hombres no hay misericordia, solamente en Dios. Los hombres no tienen misericordia, pero Dios sí. Aleluya. Vemos este bloque como le dijimos al principio, el diablo, la serpiente antigua, tienta a los creyentes a pecar. Veamos otra cita sobre ese mismo, Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aleluya. El diablo tentó a Pedro para que no se realizara lo que ya estaba planeado por el Dios Todopoderoso. Y le quiso, de alguna manera, aconsejar a través de Pedro que tuviera compasión de él. Y Jesús había dicho, el Hijo del Hombre viene a hacer lo que de él está escrito y se tiene. Aleluya. Por eso le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Aleluya, porque Satanás tentó a Pedro a pecar. Hechos 5, 1, 5. Sobre ese bloque. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo, Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Aleluya. ¿Vieron? Los demás que fueron tentados por el enemigo. Y eso les costó la vida, porque no estaban mintiendo al hombre, sino al Señor. Aleluya. Seguimos con ese bloque. Primera Tesalonicenses 3:5. Dice 3:5. Por lo cual también, habla Pablo a los tesalonicenses, a Tesalónica, una carta que le llevó para allá. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Sí. La gente que ha sido salvada, la gente que sigue a Cristo Jesús, si no se mantiene firme en contra del tentador,
puede ser que una vez dándole lugar al enemigo, caigan siendo tentados y el trabajo del ministro, el trabajo del predicador sea en vano, ¿sí? Es la segunda vez que Pablo se ha referido en esta carta a las actividades de Satanás. Pablo creía firmemente en la existencia de Satanás y en el reino de los espíritus malos, como lo creía Cristo también. Hoy muchos ya no creen en un diablo personal llamado Satanás. Hay muchas iglesias en las que no se le menciona, ni se le expone, ni se le confronta directamente. El diablo ha procurado convencer al creyente de que él ya no es un enemigo verdadero, que toma cautivas a las personas y que ya no se precisa expulsar a los espíritus malos como hicieron Jesús y los creyentes del Nuevo Testamento. Muchas iglesias no sienten la necesidad de confrontar directamente a Satanás con el poder del reino de Cristo. Aleluya. Pasamos al tercer bloque, en donde dice que la serpiente antigua trata de alejar a la gente del culto verdadero. Vamos a ver en Mateo 13, 19. Mateo 13, 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. La palabra fue arrebatada por el enemigo para que no la entienda. Sí. Oye la palabra del reino, pero no la entiende. Entonces viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Él trata de alejar a la gente del culto verdadero. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Dice, sed sobrios y velad. 8 y 9 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aleluya. Tienen que resistir. Los que son hijos de Dios tienen que saber que tienen que pasar por diferentes pruebas si es necesario. Y eso se van cumpliendo, esos padecimientos, esas pruebas se van cumpliendo en todos los hermanos, en todo el mundo, para probar la fe. Vamos a seguir el siguiente bloque. Y que el enemigo frustra la expansión del evangelio. 2 Corintios 4, 3. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Sí, él frustra la expansión del evangelio, el Dios de este siglo, que no es otro que el enemigo, la serpiente antigua. Entonces, si el evangelio está aún encubierto, es que muchos no entienden el evangelio y se pierden. ¿Por qué? Porque está encubierto. ¿Quién lo encubrió? El Dios de este siglo. Tiene a la gente cegado el entendimiento de la gente, de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio y de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aleluya. Segundo, 1 Tesalonicenses 2:17. Pero vosotros, hermanos,
separados de vosotros, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Siempre él está haciendo hoy día frustrar que el evangelio se extienda, usando a uno y a otro que él quiere usar, y a los que se dejen usar. Entonces el enemigo, esa actividad nefasta de la serpiente antigua, frustra la expansión del evangelio. A veces Satanás había frustrado los esfuerzos misioneros de Pablo. Estas son algunas de las verdades bíblicas respecto a la oposición de Satanás a los creyentes fieles. Dios le permite a Satanás hacer la guerra contra los creyentes e impedirles que hagan lo que sinceramente desean hacer para Cristo. Sin embargo, el poder de Satanás está sujeto a que Dios lo rechace. Dios puede invalidar las actividades de Satanás y tornarlas en bien para su reino. El consagrado amor a Dios, las oraciones y el testimonio de los santos y la sangre del Cordero pueden vencer la oposición de Satanás. Por lo tanto, la oposición de Satanás no tiene por qué ser permanente. Con ese fin se debe orar a diario para ser liberado de sus artimañas y de su poder. Vamos a pasar al siguiente bloque. Es que él se hace pasar como un ángel de luz. Segunda de Corintios 11:13. Y al 15 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás se hace pasar como un ángel de luz, usando a ciertas personas, a obreros fraudulentos. Algunos se disfrazan como apóstoles, otros se disfrazan como obreros, otros quizás como pastores, como evangelistas. Puede serlo, ¿sí? Y Satanás es el gran engañador. Emplea a hombres malvados como sus agentes, transformándolos en falsos apóstoles, obreros fraudulentos. La Biblia se refiere a esos dirigentes fraudulentos como personas que, estimuladas por Satanás, parece que hacen grandes hazañas para Dios, predican atractivos mensajes del evangelio, aparentan ser justas, pero en realidad rechazan la piedad y niegan su poder. Esas personas se disfrazan como apóstoles de Cristo y de ministros de justicia. De ese modo imitan a los verdaderos ministros de Cristo, dándole a su mensaje toda apariencia de piedad que tengan a su disposición, aunque demuestren interés y amor sinceros y prediquen perdón, paz, amor y muchos otros mensajes útiles. Con todo, viven bajo la influencia de Satanás. El evangelio que predican a menudo se basa en la razón humana y no en la verdadera interpretación de la revelación de Dios, encontradas en las Escrituras. El mensaje que proclaman se desvía de la doctrina apostólica del Nuevo Testamento. Todos los creyentes deben cuidarse de sus ministros y dirigentes engañosos y no dejarse engañar por su carisma, elocuencia, preparación, obra milagrosa, éxito numérico, ni mensaje popular. Se debe juzgar a todos los dirigentes religiosos según su actitud y su fidelidad a la redención por la sangre de Jesucristo y al evangelio, tal como lo presentaron Cristo y los escritores del Nuevo Testamento. Aleluya. Se hace pasar como un ángel de luz. Vamos a ver el siguiente bloque. Primera de Juan 5:19. Mira lo que dice.
Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El mundo entero está bajo el maligno. Pero para terminar, en este último bloque, vamos a ver su final de esas actividades nefastas de este personaje. Apocalipsis capítulo 12, verso 7 y 9. Y dice así: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Vean, de poder a poder. Ángeles de Dios y el dragón, también con sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aleluya. La tribulación comprenderá, además de un gran conflicto en la tierra, una batalla en el cielo. Satanás y sus ángeles harán un gran esfuerzo para derrotar a Dios y a sus ángeles en el cielo. Satanás es derrotado, lanzado a la tierra, y no se le permite más el acceso al cielo. El cielo se alegra, porque Satanás ya no es una fuerza espiritual en los lugares celestiales. Al mismo tiempo, eso ocasiona calamidad a los que están en la tierra. Esa caída de Satanás pudiera dar inicio a la gran tribulación. Notemos una cosa por último. Fíjense lo que dice. Dice el 9, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y está hablando en el tiempo presente, engaña, aún engaña. ¿Por qué? Porque es en el tiempo presente, todavía lo está haciendo, ¿sí? Engaña al mundo entero, pero tiene un término, tiene un tiempo designado por Dios. Enseguida, cuando se acabe esa actividad, Dios se va a deshacer del acusador, de la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Dios les bendiga.